La primera vez que vi las llamadas perdidas, el número en la pantalla ni siquiera se sentía real. 28. Todas de las mismas personas que me habían ignorado apenas unas horas antes. Mis manos temblaban mientras el monitor junto a mi cama de hospital pitaba de forma constante. El aire estéril cargado de desinfectante. Tubos se enroscaban en mi brazo. Un manguito de presión apretaba mi bíceps a intervalos medidos. Y las luces fluorescentes del techo se difuminaban bajo las lágrimas que me negaba a dejar caer. Me quedé mirando aquel rectángulo brillante, el chat familiar aún abierto con su fría indiferencia, las 2 líneas de desdén de mi hermano, la excusa cortante de mis padres sobre una barbacoa, y luego mi respuesta callada. Bien. Ahora sí querían hablar. Ahora que la historia se había extendido más allá de nuestro hilo familiar. Pero en ese momento, giré el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos. Ya no me quedaba energía para darles. 30 horas antes, la historia había comenzado. En un lugar mucho menos dramático, la recogida de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Portland. El aire olía vagamente a café tostado de un kiosco cercano y al penetrante tufo de combustible de avión que siempre se aferra a un aeropuerto. Mi cuerpo ya funcionaba con las últimas reservas, 2 conexiones, turbulencias que habían mantenido a las azafatas atadas a sus asientos, y un dolor sordo del miembro fantasma donde alguna vez estuvo mi brazo izquierdo. El arnés de mi nueva prótesis se clavaba en mi hombro. La piel rosada bajo la carilla rígida. Cuando la cinta transportadora se puso en marcha, me coloqué torpemente, apoyándome con la mano derecha. Las maletas fueron saliendo, deslizándose sobre el caucho negro. Vi la mía, negra y sobredimensionada, con una etiqueta amarilla brillante. Era James, uno de los compañeros de mi unidad, quien una vez la había llamado el taxi. Solo que ahora, arrastrarla de la cinta era como pelear con un caimán con un solo brazo. Apreté los dientes y me eché hacia atrás con todo mi peso hasta que la maleta cayó con un golpe al suelo junto a mí. El sudor empapaba el cuello de mi camisa a pesar del chorro helado del aire acondicionado sobrecargado. Me detuve, recuperé el aliento, y saqué el teléfono. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el chat familiar, el mismo hilo donde los saludos de cumpleaños solían ser reemplazados por rápidos emojis, y donde mis actualizaciones desde Afganistán casi siempre quedaban sin leer. Mi vuelo aterriza a las 5 de la tarde, ¿alguien puede recogerme? Los puntos de escritura aparecieron, luego desaparecieron. Minutos después, mi teléfono vibró. Troy, ocupado. Solo pide un Uber. Otro zumbido. Mamá, tenemos una barbacoa esta noche. ¿Por qué no planeaste mejor? Me quedé mirando esas palabras hasta que se desdibujaron. Durante meses en el extranjero, había ensayado el regreso a casa. Tal vez un abrazo en la sala de llegadas. Tal vez papá sosteniendo torpemente un cartel de bienvenida. No me había imaginado esto, una aplicación de transporte compartido y un gesto de fastidio. Escribí 2 palabras. Bien. Y con eso, algo dentro de mí se dobló hacia adentro. No lloré. No discutí. Simplemente me encogí, como llevaba haciéndolo. Desde que era niña. La fila de Ubers afuera era larga, una serpiente de viajeros arrastrando maletas con ruedas detrás de ellos. El sol de la tarde lanzaba un resplandor dorado sobre la fachada de cristal, y parpadeé contra el brillo. Mi cuerpo se balanceaba levemente, las piernas inestables después de tantas horas encogida en clase turista. El conductor que finalmente llegó, un hombre de mediana edad con ojos amables, ayudó a levantar la maleta hasta el maletero sin comentario alguno sobre mi brazo ausente. Me deslicé en el asiento trasero, apoyé la frente contra la ventana fría y cerré los ojos. El trayecto fue anodino, aunque yo sentía cada bache del camino como si me atravesara los huesos. Mi prótesis dolía en la cavidad, y la ajustaba constantemente. Cuando llegamos a mi calle, el crepúsculo ya se había extendido por el vecindario. Las casas brillaban con la cálida invitación de las luces de los porches. Familias reunidas. En salones, risas desbordándose en la noche. El aire olía levemente a carbón y carne asada, barbacoas, justo como mis padres habían mencionado. Me pregunté si una de ellas sería la suya. Dentro de mi propia casa, el aire estaba rancio y frío. Le había pedido a mis padres que ajustaran el termostato antes de mi llegada. Claramente, lo habían olvidado. El correo desbordaba de la cesta junto a la puerta, un montón de sobres sin abrir que le había pedido a mi hermano que atendiera. El refrigerador zumbaba vacío, salvo por condimentos con fechas de caducidad muy pasadas. Me dejé caer en el sofá completamente vestida, el abrigo aún cerrado contra el frío. El silencio se apretaba más fuerte que un chaleco antibalas, y finalmente mis párpados cedieron. Desperté horas más tarde con el sonido de mi propia respiración áspera en la oscuridad. Mi pecho se sentía apretado. Mi visión se nublaba.
en los bordes. Cuando intenté incorporarme, la habitación se inclinó y volví a caer contra los cojines. El pitido empezó débil, luego se volvió más fuerte. El detector de monóxido de carbono destellaba en rojo al otro lado del cuarto. Mi teléfono estaba justo fuera de alcance sobre la mesa de centro. Mi mano derecha se estiró, los dedos rozando el aire. Demasiado lejos. El último pensamiento que recuerdo fue extrañamente tranquilo. Al menos les dije bien. Luego la negrura me tragó por completo. Cuando abrí los ojos otra vez, una luz fluorescente ardía encima y una enfermera ajustaba el suero en mi brazo. El pitido constante de un monitor cardíaco me anclaba de nuevo a la conciencia. La garganta seca, la cabeza palpitante, pero mis ojos fueron directo al teléfono en la bandeja junto a mí. 28 llamadas perdidas de Troy, de mamá, de papá, todas con sello de hora en las horas después de que me desplomara sola. Dejé que la pantalla del teléfono se apagara y giré la cabeza hacia otro lado. Por una vez, no obtendrían respuesta. Mucho antes de Afganistán, antes de que la correa de la prótesis se clavara en mi hombro, antes de los titulares, estaban los pequeños momentos que me formaron. Las lecciones calladas y agudas sobre lo que la familia significaba o no significaba. Crecí en una casa de 2 pisos al este de Portland. Postigos verde pálido que siempre necesitaban repintarse, unarse en el jardín delantero que lanzaba semillas al camino de entrada. Dentro, la vida giraba alrededor de mi hermano Troy. 3 años mayor, un lanzador estrella en el equipo de béisbol de la secundaria, un chico dorado con sonrisa lista y el suficiente encanto para mantener a mis padres orbitando alrededor de cada una de sus necesidades. Yo era la callada, la estudiosa, tocaba el clarinete en la banda, sacaba 10 perfectos, amaba leer novelas bajo las sábanas con una linterna. Si le preguntabas a mis padres, sin embargo, yo era la que nunca necesitaba mucho. Lo decían como un cumplido, pero yo lo escuchaba por lo que realmente era, una excusa. Hay un recuerdo que se aferra más fuerte que el resto. Tenía 8 años y trepaba por el arce del frente cuando la rama se quebró bajo mi peso. Caí al suelo con un chasquido repugnante. Mi brazo colgaba en un ángulo extraño, un dolor blanco y abrasador subiendo hasta el hombro. Miss Padres me llevaron corriendo a urgencias, pero después de que la radiografía confirmó una fractura, me dejaron con un vecino mientras ellos conducían a Troy a su partido de campeonato. Él no puede perderse esto, dijo mi madre, apartando el cabello de mi cara sudorosa. Todo el equipo depende de él. Me repetí que no importaba. Yo estaba bien. Incluso entonces, estaba aprendiendo la palabra que se convertiría en escudo. Bien, en la secundaria, el patrón estaba grabado a fuego. Troy recibía tacos nuevos cada temporada, campamentos de béisbol en todo el estado. Yo trabajaba a medio tiempo en la biblioteca para pagar mi propia ropa, mis propios extras. La noche en que me otorgaron un premio estatal de ensayo, mis padres aplaudieron educadamente y luego se marcharon temprano. Troy tenía práctica a la mañana siguiente. Recuerdo haber doblado el certificado dentro de mi mochila, con las mejillas ardiendo, preguntándome por qué seguía esperando más. La universidad fue la primera vez que vislumbré la libertad. Gané una beca, mi boleto de salida. La primera pregunta de mi padre no fue una felicitación. Fue, esto no nos costará nada, ¿verdad? Los campamentos de verano de Troy son caros. Sonreí y asentí. Ningún problema. Ya estaba acostumbrada. Aún así, seguía pensando que si lograba lo suficiente, si empujaba lo bastante, tal vez me verían. Tal vez el orgullo finalmente iluminaría sus ojos, cuando los reclutadores llegaron al campus, con uniformes impecables brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Sentí algo despertarse. Servicio, honor, la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo misma. Tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos de mí por llevar la bandera. El entrenamiento básico fue agotador. Kilómetros corridos hasta que los pulmones ardían, flexiones hasta que los brazos temblaban, la voz del sargento retumbando hasta colarse en mis sueños. Pero también se sentía extrañamente como pertenencia. A mis compañeros reclutas no les importaba la curva de Troy ni las ausencias de mis padres. Les importaba si yo podía cargar mi mochila, mantener la calma, cubrir su flanco. En ese sudor del desierto, sentí un valor que nunca había tenido en casa. El despliegue llegó rápido. Afganistán era polvo y calor, arena incrustada en cada costura de nuestro equipo. Las montañas se alzaban infinitas, dientes afilados contra un cielo implacable. Comíamos MREs que sabían vagamente a cartón, reíamos con chistes malos bajo las estrellas y contábamos los días hasta el descanso. El correo de casa era esporádico. Cuando llegaba, las notas de Troy eran superficiales. Espero que estés bien. El baseball va genial. Mis padres eran aún más breves. Cuídate.
Con cariño, mamá y papá. Aún así, aferraba esos pedazos de papel como si fueran salvavidas. Pegué uno encima de mi litera. Orgullosos de ti. Solo 3 palabras, escritas con la letra pulcra de mi madre. Durante semanas, me permití creerlo. Pero en los momentos más callados bajo el cielo afgano, sabía la verdad. Estaban orgullosos cuando era fácil, cuando era conveniente, cuando no les costaba nada. Las partes duras, las partes sucias. Esas siempre me tocaban a mí. No me uní al ejército por venganza, aunque tal vez una parte de mí quería demostrar algo, mostrarles que podía ser fuerte, valiosa, digna de atención. Llevé esa esperanza a través de tiroteos y largas caravanas, a través de la soledad, que se filtraba cuando la risa se apagaba. Y luego, un día, esa esperanza me fue arrancada junto con mi brazo izquierdo. La explosión no fue cinematográfica. Fue repentina, brutal. Un rugido ensordecedor seguido de polvo y silencio. El dolor me abrió en canal, blanco y abrasador, y luego nada. Cuando desperté en el hospital de campaña, mi brazo había desaparecido desde el codo hacia abajo. Me quedé mirando los vendajes y pensé en aquella caída del arce. Mi cuerpo. Roto otra vez, mis padres en ninguna parte. Las cartas llegaron, más cortas, más frías. Nos alegra que estéis viva. Recuperate pronto. Troy envió una foto de su coche nuevo. Me repetí que no importaba. Yo estaba bien. Pero en lo más profundo de mi pecho, la pregunta resonaba: si esto no merecía su presencia, ¿qué lo haría? Así que me aferré a la idea de volver a casa, de bajar del avión y verlos esperando, aunque fuera con torpeza. De sentir brazos alrededor de mí, de escuchar "estamos orgullosos". Esa imagen se repetía en mi cabeza mientras me subían al transporte, mientras aprendía a abotonar camisas con una sola mano, mientras entrenaba con una prótesis que me dejaba la piel en carne viva. Y, sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, la pantalla se iluminó solo con excusas. Una barbacoa, una agenda ocupada, un Uber. Escribí bien, la palabra que llevaba toda mi vida entrenando para decir. La Terminal de Portland Zambaba. Como un enjambre, voces altas mezclándose en un rugido bajo, interrumpido por los llamados agudos de los altavoces. Me quedé junto a la puerta corrediza, el asa de la maleta agarrada en mi única mano buena, intentando controlar el temblor de mis piernas. 30 horas de viaje incrustadas en mis huesos. Mi cuerpo se sentía como una máquina al borde del apagón, cada sistema parpadeando en rojo. La prótesis picaba bajo la correa, la llaga de presión en mi hombro gritaba cada vez que me movía. Mi boca estaba seca, la lengua gruesa como cuero. Había vaciado las botellitas de agua de los vuelos, pero nada calmaba la sed que venía del agotamiento y del dolor. A mi alrededor, familias se reencontraban en estallidos de risas y abrazos. Niños pequeños se lanzaban a los brazos de sus abuelos. Parejas se besaban sin pudor en la recogida de equipaje. Y yo. Me quedé sola, la palabra bien zumbando como una avispa en mi cabeza. Mi Uber marcó 5 minutos de distancia. Acerqué el teléfono, leyendo el nombre del conductor. Paul Gray. Honda Civic. Las letras se desdibujaban, mi visión se agitaba como si nadara. Intenté enfocarme en la multitud en movimiento, anclarme en los detalles. El olor a rollos de canela de un kiosco, el chirrido de zapatillas sobre el suelo, el chillido de un niño negándose a salir de la tienda de juguetes. Cuando Paul llegó, me dio un asentimiento, nada más. Logré una sonrisa que se sentía pegada a mi cara. Levantó la maleta sin decir nada, sus brazos flexionándose con una facilidad que me dolía. Me deslicé en el asiento trasero, el cuero pegándose a mi chaqueta. El viaje fue tranquilo, misericordiosamente tranquilo, miré por la ventana hacia la luz del día que se desvanecía. Portland se veía a la vez familiar y extraña. Los puentes se arqueaban con gracia sobre el río, los faros de los autos deslizándose sobre ellos como cintas de luz. El aire afuera era nítido, de otoño. Afilado, las hojas ya pintando las aceras de rojo y dorado. Debería haberse sentido como un regreso a casa. En cambio, cada cuadra que pasaba martillaba el recordatorio de que llegaba al silencio. Cuando Paul se detuvo en mi calle, le agradecí en voz baja, forcejeando torpemente con mi billetera. Él desestimó mi disculpa por tardar demasiado. Cuídate, dijo casi distraídamente. Las palabras pesaron más de lo que él sabía. La casa esperaba, la luz del porche apagada, las cortinas corridas. Dentro, el aire olía vagamente rancio, como un lugar cerrado demasiado tiempo. Dejé la maleta en el suelo, las ruedas golpeando contra la madera. Mis hombros se hundieron con el peso de todo, de la ausencia, del descuido, de la esperanza que alguna vez había estado viva. Abrí el refrigerador por costumbre. Estantes vacíos, salvo por condimentos alineados como soldados olvidados.
Mostaza con la tapa endurecida. Un frasco de pepinillos flotando en una salmuera turbia. Un cartón de leche caducado hacía 2 semanas. Lo cerré de golpe, el sello de goma siseando como un suspiro. La casa estaba fría. Me froté las manos, dándome cuenta de que aún llevaba puesto el abrigo que había cerrado horas antes. Saqué otra vez el teléfono, revisé el chat familiar. Nada desde mi último bien. La pantalla me burlaba con su vacío. Me dejé caer en el sofá. Mi cuerpo se hundió profundo, como si los cojines quisieran tragarme por completo. Solo pensaba. Cerrar los ojos un minuto. Solo un minuto. Cuando los abrí otra vez, la oscuridad llenaba la habitación. Mi cabeza latía con un dolor punzante y salvaje, la visión tartamudeando como una vieja cinta de película. El aire se sentía más pesado, más espeso, como respirar a través de lana. Intenté incorporarme, pero la habitación se inclinó con violencia. Mi estómago se revolvió, la bilis subiendo. Fue entonces cuando lo escuché. El pitido leve, insistente. Al principio pensé que estaba en mi cabeza. Luego mis ojos lo encontraron. El detector de monóxido de carbono destellando en rojo al otro lado del cuarto, su alarma amortiguada pero urgente. El pánico me erizó la piel. Mi teléfono descansaba en la mesa de centro, apenas fuera de alcance. Me estiré hacia adelante, las yemas de los dedos rozando el aire. Mi cuerpo se negaba a obedecer, cada miembro pesado y lento. Caí de nuevo contra el sofá, el pecho agitado, los ojos abiertos de par en par. Lo último que vi fue el teléfono. Iluminándose, una nueva notificación brillando en la oscuridad. Pensé en la palabra que había escrito antes. Bien. Casi solté una risa. Luego la negrura me tomó. Cuando volví en mí, estaba bajo una luz fluorescente, el olor estéril del antiséptico inundándome la nariz. Voces resonaban vagamente, cortas y urgentes. La garganta seca, mi cuerpo atado a máquinas por cables y tubos. Tranquila. Estás en el hospital, dijo una enfermera, ajustando la cinta del suero en mi brazo. Su voz era calma, entrenada. Parpadeé, desorientada. Mis ojos se posaron en la bandeja junto a mí. Mi teléfono. La pantalla se encendió como si supiera. 28 llamadas perdidas. Troy, mamá, papá. Una y otra vez. Intentos desesperados tras el silencio. No toqué el teléfono. Ni siquiera lo desbloqueé. Dejé que la pantalla se apagara y giré el rostro hacia las baldosas del techo. Su quadrícula recortada netted contra mis ojos borrosos. Me querían ahora, pero cuando los había necesitado, en la recogida de equipaje, en la acera, en el silencio helado de mi casa, solo habían existido 3 palabras: pide un Uber. Tumbada en esa cama de hospital, con monitores trazando mi ritmo cardíaco en finas líneas verdes, no podía evitar que mi mente se estirara hacia atrás. El dolor presente era insoportable, pero eran las viejas heridas las que empezaban a palpitar de nuevo, recordándome lo familiar que era realmente este patrón. Las llamadas perdidas amontonándose en mi teléfono resultaban casi absurdas. ¿Por qué la urgencia ahora? ¿Por qué el pánico después de toda una vida de ausencia? La verdad era simple. No estaban en pánico por mí. Estaban en pánico por ellos mismos, por cómo podría verse. Pensé otra vez en el Arce. 8 años, brazo roto, dejada con un vecino, mientras el equipo de béisbol de Detroit tenía prioridad. El vecino había sido amable, me dio una gaseosa de jengibre, me ayudó a acomodar el brazo con almohadas. Pero la ausencia de mis padres se grabó más profundo que la fractura. Recuerdo el zumbido de la luz fluorescente, la manera en que la voz del médico se suavizó al preguntar: ¿tus padres volverán pronto? Y como sonreí débilmente y respondí: vendrán después del partido. Sabía incluso entonces que era mentira. No fue la única vez. La graduación de la secundaria debería haber sido un hito. Había peleado con uñas y dientes por mí. Lugar en el podio, valedictorian. Cada palabra de mi discurso cuidadosamente escrita la noche anterior. Ellos aparecieron, sí, pero se quedaron al fondo. Mi padre miraba su reloj una y otra vez. En cuanto el diploma estuvo en mi mano, se llevaron a Troy a un torneo al otro lado de la ciudad. Sin cena, sin foto, solo un abrazo apresurado, un buen trabajo distraído y el humo del escape cuando se marcharon. Para cuando llegó la universidad, pensé que ya había dejado de esperar. Mi carta de beca debería haber sido enmarcada. En cambio, papá solo preguntó si costaría algo. Troy iba a una universidad privada, su matrícula cubierta por sus sacrificios. Yo trabajaba en el comedor, limpiaba aulas por las noches, malabareaba turnos entre exámenes. Mis padres enviaban paquetes a Troy, cajas llenas de golosinas, implementos, notas escritas a mano. A mí, un solo sobre con $20 y un post-it, que te alcance. Y luego llegó mi boda.
Pensé que tal vez, solo tal vez, estarían a la altura de la ocasión. Llevé un vestido sencillo, nada extravagante. Quería que me vieran feliz, completa, iniciando mi propia vida. Pero mamá pasó la mitad de la recepción pendiente de la nueva novia de Troy, que de todas las cosas iba vestida de blanco. Y papá pasó la otra mitad quejándose del costo del lugar. Troy llegó tarde, sin disculpas, acaparando todas las miradas como siempre. Cuando James me apretó la mano y susurró, «Concéntrate en nosotros». Lo intenté, pero la herida quedó, cada gran momento de mi vida había cargado ese mismo regusto. Yo era la idea tardía, la hija en la sombra, la que aprendió a decir estoy bien incluso cuando no lo estaba, porque exigir más nunca funcionó. El ejército se convirtió en mi salida, el día que me embarqué, medio esperaba al menos una pequeña muestra, globos, un pastel, algo. En cambio, mamá preparó una nevera para el viaje de béisbol de Troy. Papá revisó la presión de las llantas de su auto, y el propio Troy me dio un saludo a medias. No hagas nada loco, bromeó. Subí al avión con una bolsa al hombro y un hueco en el pecho. En Afganistán, rodeada de polvo y peligro, encontré algo que nunca había tenido en casa. Personas que notaban cuando faltaba, compañeros que contaban conmigo, que se preocupaban si estaba herida. Reíamos con café instantáneo de mal sabor. Maldecíamos las tormentas de arena que sacudían nuestras carpas, cuidábamos la espalda del otro en patrulla. Se convirtieron en familia de una forma en que la sangre nunca lo había sido. Pero cuando la explosión destrozó mi convoy y desperté, mirando un muñón donde debía estar mi brazo, aún así llamé a casa. Quería desesperadamente que sus voces me anclaran. Mamá contestó con voz plana. Nos alegra que estés viva, dijo rápido. Pero realmente deberías haber pensado. Mejor en el seguro. Papá preguntó si el ejército seguiría cubriendo mi salario. Troy escribió después. Qué mal. Oye, ¿adivina qué? Tengo un coche nuevo. Incluso entonces, respondí, bien. Ahora, mirando el techo del hospital, comprendí qué tan profundo estaba ese entrenamiento. Decir que estaba bien era memoria muscular. Me había protegido durante años. Era más fácil que explicar el vacío doloroso de la decepción. La ironía no se me escapaba. Me habían entrenado para luchar guerras, enfrentar explosiones, reconstruir mi vida entre metralla y pérdidas. Pero las cicatrices más profundas no venían de Afganistán. Venían de vivir en una familia donde siempre había sido el segundo lugar. Siempre el plan de respaldo. Las 28 llamadas perdidas. No eran por mí. Eran por la imagen de mí, por la historia que de repente se daban cuenta de que podía contarse sin ellos. Y tenían razón en tener miedo porque, por una vez, no iba a protegerlos con silencio. El primer periodista con el que hablé llegó a mí por accidente. Se llamaba Michael Chen, un reportero local que hacía un segmento sobre la atención médica a veteranos. No me buscaba a mí. Estaba siguiendo a un paramédico en el Hospital General de Portland, acompañando un turno como investigación, pero lo escuchó en la sala de descanso, voz baja, moviendo la cabeza. Ella le pidió a su familia que la recogiera en el aeropuerto. ¿Sabes qué le dijeron? Que pidiera un Uber. Y luego se desplomó sola. He visto mucho, pero vaya, Michael aguzó el oído. Hizo algunas preguntas. Más tarde, vino a mi habitación, la credencial de prensa guardada en su chaqueta. Señora, empezó con cuidado, respetuoso. Escuché un poco de lo que ocurrió, estaría dispuesta a hablar. Al principio quise decir que no. Retirarme, resguardar mi historia como siempre lo había hecho. Pero entonces pensé en esas 28 llamadas perdidas, en la repentina desesperación tras años de ausencia. Pensé en cómo mi silencio siempre los había protegido. Y por primera vez sentí el impulso de decirlo en voz alta, no para proteger, sino para ser escuchada. Así que hablé, no con rabia, sino con detalle. Describí las 30 horas sin dormir de viaje, la correa de la prótesis hincándose en mi hombro, el peso de la maleta que apenas podía manejar. Repetí los mensajes palabra por palabra. Ocupado. Solo pide un Uber. Tenemos una barbacoa. Arregladolas. Los ojos de Michael se abrieron, su bolígrafo corriendo furioso. No necesitaba adornos. Las palabras eran condenatorias por sí solas. La historia salió al aire en el noticiero de las 10 de la noche al día siguiente. Veterana regresa de Afganistán. Abandonada sola en el aeropuerto. Mi nombre estaba allí. Mi rostro difuminado en imágenes de apoyo mientras me llevaban en silla de ruedas por los pasillos del hospital. La voz de la presentadora cargaba una mezcla de asombro y compasión. Después de servir en el extranjero y perder su brazo izquierdo en combate, regresó a Portland la semana pasada. Cuando pidió a su familia que la recogiera, sus respuestas fueron despectivas. Horas más tarde,
Colapsó por agotamiento y exposición a monóxido de carbono en su casa. El clip pasó al paramédico, ojos sombríos. Su teléfono aún estaba abierto en el chat familiar cuando la encontramos. Me rompió el corazón. Nadie debería volver a casa para encontrarse con eso. A la mañana siguiente, la historia se había vuelto viral. Grupos comunitarios de Facebook compartían capturas. Hashtags comenzaron a ser tendencia. Hashtag Uber en vez de familia. Hashtag Los Veteranos Moran más. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de desconocidos, veteranos que conocían la punzada de regresar a casa y no ser vistos, viudas que susurraban sus propias historias de abandono, gente común ofreciendo comidas, mantas, incluso una habitación extra si la necesitaba. Mientras tanto, mi familia entró en modo desesperado. Troy llamó 7 veces en una hora, dejando mensajes de voz que empezaban frenéticos y terminaban furiosos. Nos hiciste quedar como monstruos. Fue solo un malentendido. The Beast contaros toda la historia. Los mensajes de mamá vinieron después. Una cadena de explicaciones defensivas. La barbacoa era un compromiso que no podíamos cancelar. Sabes que a tu padre le dolía la espalda ese día. Pensamos que querrías algo de independencia después de todo. La voz de papá fue más baja. Un solo mensaje de voz. Esto se ha salido de control. Llámanos para ver cómo podemos arreglar esto. Arreglar esto. Ese siempre era su ángulo. No apoyo, no disculpas. Control de daños. Pero el genio ya había salido de la botella. La comunidad había visto la verdad cruda. Negocios se acercaron. Una empresa de plomería se ofreció a reparar mis tuberías inundadas gratis. Una cadena local de hoteles me extendió una estancia de cortesía hasta que mi casa estuviera segura. Un grupo de apoyo por duelo dejó un mensaje invitándome a su próxima reunión. Una mañana, llegó una entrega de flores a la puerta de mi hospital. Un arreglo enorme de flores rojas, blancas y azules. La tarjeta decía, de un vecino agradecido. Nunca te he conocido. Bienvenida a casa. Me quedé mirando las flores, la garganta apretada. Era más cuidado del que había sentido de mi propia sangre en años, el personal del hospital susurraba. Sobre la historia en los pasillos, algunos entrando solo para apretarme la mano. Una enfermera, con la mirada encendida, murmuró, no te merecen. No respondí, pero la calidez de sus palabras se hundió hondo. Esa noche, mientras las noticias se repetían con actualizaciones, imaginé a mi familia mirando sus teléfonos, iluminándose con mensajes de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todos preguntando lo mismo. ¿Cómo pudieron? Las llamadas perdidas seguían llegando. 28, 32, 35. Pero las dejé acumularse. Esta vez no iba a protegerlos. Esta vez no iba a absorber la culpa para que ellos quedaran intactos. La historia ya no era solo mía. Le pertenecía a cada persona que alguna vez había sido abandonada por quienes debieron amarla primero. Y esto era apenas el comienzo. Aparecieron 2 días después, no en silencio, no con humildad, sino en una ráfaga de perfume y colonia, y el golpeteo de zapatos lustrados resonando sobre el linóleo del hospital. Mi madre encabezó la carga, la voz más aguda de lo normal, como siempre que quería que los de alrededor escucharan. Cariño, vinimos tan pronto como pudimos, dijo, irrumpiendo en mi habitación con un ramo de flores de supermercado, el plástico aún crujiendo. Troy la siguió, los hombros cuadrados como si entrara a un tribunal, no a una sala de hospital. Su teléfono vibraba en el bolsillo, y alcancé a ver una notificación de Twitter. Había estado leyendo los comentarios. Conocía esa expresión, dura y tensa en su rostro. Menos culpa, más furia porque la gente estaba hablando. Papá se quedó en la puerta, las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos esquivando todo menos a mí. Por un momento, ninguno habló. Los monitores llenaban el silencio, pitidos constantes marcando mi pulso. Un suave silbido de la línea de oxígeno. Finalmente, Troy lo rompió. Esto se está saliendo totalmente de proporción. Levant. Una ceja. Mi voz fue suave, pareja. Ah, ¿sí? Él gesticuló bruscamente, como espantando una mosca. No las contéis toda la historia. No sabíamos lo cansada que estabas. Lo hiciste sonar como si te hubiéramos abandonado. Corté. Las palabras saliendo antes de poder detenerlas. Porque lo hicieron. Mamá jadeó, llevándose las manos al pecho como en una escena de película antigua. Eso es injusto. Sabes que teníamos planes esa noche. No puedes esperar que cancelemos cada compromiso en el último minuto. Las familias tienen responsabilidades. Las familias sí, dije en voz baja. Pero no estoy segura de que la nuestra alguna vez haya funcionado así. El aire se tensó, vibrando como un cable vivo. Una enfermera entró. Jessica,
la que me había ajustado el suero la noche anterior con tanta delicadeza. Revisó el monitor, sus ojos pasando de ellos a mí. No dijo nada, pero su presencia me sostuvo. Volví la mirada hacia mi familia. ¿Quieren que los enumere? Porque puedo hacerlo. Mamá negó con la cabeza bruscamente. Amelia, no. Pero lo hice. Cuando me rompí el brazo al caer del arce, me dejaron con el vecino para llevar a Troy a su partido. Cuando gané el premio estatal de ensayo, se fueron antes de que pronunciaran mi nombre. En mi graduación universitaria, papá, me preguntaste si iba a costarles dinero. En mi boda, mamá, pasaste todo el día pendiente de la novia de Troy en lugar de mí. Y cuando perdí el brazo, mi brazo, levanté el muñón crudo y vendado, preguntaron si el ejército seguiría pagándome. Troy se movió incómodo, la mandíbula apretada. Eso es historia antigua. Estás sacando cosas que ya no importan. Me importa a mí, dije. Mi voz no subió, pero la firmeza llevaba su propio peso. Y me importó cuando me dijeron que pidiera un Uber después de 30 horas sin dormir en una zona de guerra. Me importó cuando eligieron una barbacoa, en lugar de estar para mí. Siguen diciendo que es un malentendido, pero lo que yo entiendo es que esto es un patrón. Una vida entera de patrones. Papá habló al fin, la voz baja. No sabíamos lo grave que era. Lo miré fija. ¿Preguntaron? Abrió la boca, luego la cerró otra vez. Silencio. La mano de Jessica rozó mi expediente mientras hablaba, rompiendo el enfrentamiento. Amelia, ¿recuerdas lo que conversamos? La decisión es tuya. No tienes que basarla en la imagen de nadie más. Mamá se irguió, ofendida. Discúlpeme, pero esta es nuestra hija. La llevaremos a casa cuando le den el alta. Los ojos de Jessica permanecieron en los míos, tranquilos y firmes. Así no funciona esto. Ella decide a dónde va, en quién confía. Por primera vez, vi el miedo asomar en el rostro de mi madre. Miedo real, no por mí, sino por el colapso de la fachada que tanto había trabajado en pulir. No me voy a casa con ustedes, dije. Las palabras cayeron pesadas, definitivas. Los labios de mamá se entreabrieron, la indignación temblando. Allí, Troy maldijo por lo bajo. Papá fijó la vista en las baldosas del suelo. Continué, la comunidad ha estado más presente en 3 días que ustedes en 30 años. Desconocidos trajeron flores. Un vecino me ofreció comidas. Un grupo de apoyo me llamó para invitarme. ¿Entienden lo que significa? Ellos me ven. Ustedes nunca lo hicieron. Mamá arrojó las flores sobre la mesa auxiliar, el plástico crujiendo. Esto es ridículo. Nos estás humillando. Negu con la cabeza. No, mamá. Eso lo hicieron ustedes mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el pitido constante del monitor siguiendo mi corazón. Finalmente, Troy murmuró, hablaremos después, y salió dando un portazo. Mamá lo siguió, sus tacones resonando como disparos en el pasillo. Papá se quedó un instante más. Sus ojos se cruzaron con los míos. Parecía querer decir algo, lo que fuera. Pero al final, solo suspiró, hundió las manos más profundo en los bolsillos y se marchó. La puerta se cerró con un clic. Jessica me miró, su mirada llena de fuerza tranquila. Eso requirió valor, dijo suavemente. Mi ricost contra. Las almohadas, el cansancio envolviéndome. Pero por una vez, no era el cansancio de ser ignorada. Era el cansancio de finalmente decir la verdad, y era el primer paso hacia algo nuevo. El día del alta llegó antes de lo que esperaba. El papeleo era extenso, las instrucciones para el cuidado de la herida y el control de la conmoción, abrumadoras. Pero lo que más me sorprendió no fue el proceso. Fue quien apareció. No mi familia. Fue Diane, la vecina de enfrente. Tocó suavemente la puerta de mi habitación, cargando una bolsa llena de bocadillos, crema de manos y revistas. Vi la historia, dijo, los ojos brillosos. Nadie debería pasar por eso sola. Si necesitas transporte, víveres o simplemente alguien con quien sentarte, aquí estoy. Tragué saliva, incapaz de responder al principio. Diane había vivido frente a mis padres por años. Apenas habíamos intercambiado saludos corteses, quizá prestado azúcar 1 o 2 veces. Y, sin embargo, allí estaba, con más compasión que las personas que me habían criado. El hospital organizó que me quedara en un hotel local donado por una cadena que había visto la cobertura en las noticias. Cuando llegué, el propio gerente me recibió en el vestíbulo, colocándome una tarjeta llave en la mano. Quédate el tiempo que necesites. Ya has pagado más que suficiente por este país. La suite estaba cálida, con sábanas limpias que olían a lavanda y un refrigerador abastecido con comida sencilla y nutritiva. Me senté en la cama, dejando que el confort me envolviera, y comprendí que era la primera vez desde que James murió. Desde Afganistán,
que me sentía cuidada, no tolerada, no apartada. Cuidada de verdad. En las semanas siguientes, la comunidad se convirtió en mi salvavidas. Una empresa local de plomería reparó las tuberías reventadas de mi casa sin cobrarme nada. Un servicio de restauración no solo arregló los daños por agua, sino que instaló un nuevo termostato para evitar futuros congelamientos. Grupos de veteranos se acercaron, invitándome a reuniones donde conocí a otras mujeres que sabían lo que era regresar a casa y encontrarse con el silencio. Comencé fisioterapia en la VA, aprendiendo a maniobrar con un solo brazo, abrochando la prótesis con menos torpeza. Mi terapeuta, un hombre enjuto llamado Carl, tenía una manera de transformar las sesiones agotadoras en victorias. No estás rota, me dijo una vez, atrapando mis ojos en el espejo. Estás adaptándote. Esa es una fuerza que la mayoría nunca entiende. Por primera vez, le creí. En casa, Diane traía cazuelas y su esposo rastrillaba mis hojas sin que se lo pidiera. Una maestra jubilada de la cuadra se sentaba conmigo en los días duros, escuchando mientras divagaba sobre James, sobre Afganistán, sobre todo lo que había guardado dentro. Estas personas no estaban obligadas por la sangre. Aparecieron porque les importaba. Esa diferencia era abrumadora. La presencia de mi familia, cuando llegaba, era medida y superficial. Una tarjeta genérica de «pensando en ti» de parte de mamá y papá. Un mensaje cortante de Troy, en su mayoría quejas sobre sus compañeros de trabajo burlándose de él después de ver las noticias. Ninguno mencionó la confrontación en el hospital. Ninguno se disculpó. Dejé de esperarlo. En su lugar, me volqué a algo nuevo. Con la ayuda de la red de apoyo a veteranos, creé un fondo local para mujeres veteranas que regresaban a casa, cubriendo gastos de emergencia, transporte, incluso pequeños estipendios para víveres o servicios. Lo nombré en honor a dos de mis compañeras que nunca regresaron. Sus rostros seguían conmigo, sus risas resonando en mi memoria, y quería que sus nombres quedaran ligados a algo que sanara. En la primera reunión comunitaria del fondo, nos reunimos en un salón de la VFW. Filas de sillas plegables llenas de desconocidos, ahora amigos que se habían movilizado por mí cuando mi propia familia no lo hizo. Me paré al frente, la manga cuidadosamente prendida donde solía estar mi brazo, y hablé. No se trata de lástima, les dije, se trata de presencia, de estar ahí. Extraños han estado más presentes para mí en los últimos meses que mi familia en toda mi vida. Esa es la lección que llevo ahora. La familia no siempre es sangre. La familia es quien aparece cuando importa. Los aplausos que siguieron no fueron atronadores, pero sí constantes, cálidos. Se sintieron como un círculo de brazos alrededor de mí, del tipo que había dejado de esperar de mis padres hacía mucho tiempo. 6 meses después, mi jardín volvía a estar vivo. La tierra olía fértil, los tomates trepaban altos con jaulas firmes sosteniéndolos. James solía bromear diciendo que mis tomates podrían ganar cintas en la feria estatal. Al cortar el primero maduro, el jugo dulce en mis dedos, susurré su nombre a la brisa. La casa estaba entera otra vez. Tuberías reparadas, paredes frescas. Un nuevo sentido de seguridad vibrando en sus cimientos. Más importante aún, yo estaba entera otra vez, o al menos en camino. No por un repentino cambio de corazón de mi familia. Ellos nunca cambiaron. Fue porque dejé de esperar agua de un pozo seco. Esa noche, me senté en el porche mientras el sol bajaba, el teléfono vibrando suavemente con mensajes del grupo de apoyo, palabras de aliento, recordatorios sencillos de que no estaba sola. Pasé de largo los mensajes sin leer de mi familia. Los que aún intentaban explicar, excusar o convencer. Y entonces dejé el teléfono reposar sobre el brazo de la silla. La verdad era clara. Mi venganza no había sido dramática. No fue gritar ni cortarlos con veneno. Fue elegir vivir bien, rodearme de personas que daban libremente, sin condiciones. Fueron límites. Fue paz. Y fue mía. Cuando cuento esta historia ahora, pienso en aquella noche en el hospital, el teléfono brillando con 28 llamadas perdidas, la desesperación llegando por fin de las personas que me habían ignorado cuando realmente importaba. No contesté entonces. No me arrepiento, porque por primera vez comprendí que no necesitaba sus voces para sostenerme. Tenía la mía. Y ahora tengo la tuya. Si alguna vez te has sentido abandonado cuando más necesitabas a alguien, espero que escuches esto con claridad. No estás solo. La familia puede elegirse. El apoyo puede venir de lugares inesperados. Tu valor no se mide por si los más cercanos lo reconocen o no. Se mide por lo ferozmente que sigues adelante. Me encantaría escuchar tus historias. ¿Alguna vez extraños estuvieron ahí para ti cuando tu familia no lo hizo? Compártelo en los comentarios. Y si este viaje resonó contigo, considera suscribirte, no solo por mí,
sino por el recordatorio de que la sanación es posible incluso después de las cicatrices más profundas. Porque a veces la venganza no es fuego. Es simplemente vivir mejor, más fuerte y más libre de lo que cualquiera esperaba. Y eso, amigos míos, es suficiente.